Muy bien, bienvenido a este video introductorio de el curso elemental 2 de la Escuela de Fotografía TEF. Esta introducción es acerca especialmente del programa Adobe Lightroom. En esta oportunidad tenemos la versión CC 2015 y vamos a ver a continuación. Una vez que instalamos el programa, que ya hemos descargado por alguno de los medios antes discutidos, y habiendo leído la guía introductoria, vamos a comentar entonces acerca de este programa. Esta es la interfaz básica, digamos, principal, que nos aparece una vez que carga el programa, y debemos entender y orientarnos dentro de esta interfaz del modo siguiente. El Lightroom es un programa que nos va a permitir lo que se conoce con el nombre de revelado digital, ¿de acuerdo? En la época en la cual se manejaba frecuentemente el negativo, el uso de la fotografía química, digamos, hablábamos de un cuarto oscuro, ¿verdad? Para revelar las fotos, para copiarlas. Este cuarto oscuro en inglés es dark room. Evidentemente, en la época informática, el equivalente a esto sería, en este caso entonces, el light room, es decir, un cuarto de luz. Esta breve explicación se las cuento precisamente para que tengan una idea un poquito más clara de qué va el Lightroom. Es tal cual como un cuarto de revelado. Asimismo, es el programa que nos va a permitir entonces a nosotros revelar nuestras imágenes. ¿Y por qué revelar si no tenemos, no utilizamos negativos, etcétera? ¿Cómo es esto el equivalente? Bueno, recuerden que en la guía explicábamos el uso del archivo RAW, del formato de archivos RAW para la captura de fotografías. El RAW vendría a ser un archivo crudo, un archivo de información. Entonces nos va a permitir una variedad más amplia de opciones, de prestancias para lo que es potenciar la imagen que hemos capturado, ¿no? Entonces, bueno, fíjense. Acá tenemos el entorno, decía hace unos momentos, principal del Lightroom, en el cual tenemos una serie de pestañas. Por acá biblioteca, revelar, mapa, libro, etcétera, etcétera. Estas pestañas, nosotros vamos a aprender a trabajar lo básico de la pestaña biblioteca y la pestaña revelar, ¿de acuerdo? El entorno general siempre va a ser más o menos el mismo. Entonces, para comenzar, es importante que sepan que Lightroom trabaja en función de catálogos, ¿de acuerdo? De catálogos. Un catálogo puede tener, que en este caso yo le he colocado el nombre de catálogo 0, ¿de acuerdo? El catálogo puede tener diferentes carpetas, vamos a decir, es una manera de organización de la información, en este caso de las fotografías. Yo puedo tener un catálogo que se llame paseos, digamos, y en este catálogo yo puedo guardar varias carpetas que se llamen paseo a la playa, montaña, en fin, distintos tipos de paseos que me ayuden a mí a catalogar de algún modo esto dentro del catálogo. Yo puedo tener un catálogo que se llame sesiones, por ejemplo, y entonces cada carpeta le coloco sesión de fulanita Pérez, sesión de manganita Rodríguez, etcétera, ¿no? De manera que me permite entonces la figura del catálogo organizar de algún modo mucho más eficiente la información, en este caso nuestras imágenes, dentro de no solo de la computadora, sino de nuestro sistema de revelado. Para crear un nuevo catálogo, yo me voy a venir acá al menú archivo, le digo nuevo catálogo y simplemente le voy a indicar un nombre.
un nombre. Yo voy a poner prueba Lightroom, ¿de acuerdo? Y yo voy a elegir en dónde yo voy a tener ese catálogo. En este caso, yo creé una carpeta previamente en mis imágenes que se llama bibliotecas Lightroom, de manera que aquí tengo todas las bibliotecas o todos los catálogos de que yo utilizo en el Lightroom. De este modo entonces podemos, como decía, organizar mejor la información. Él reinicia el Lightroom, por eso fue que vieron esa breve pausa. Él reinicia el Lightroom, nos aparece esta opción que podemos manejar con el teléfono, el mismo catálogo. Yo en mi caso no lo voy a utilizar. Si ustedes pues tienen el Lightroom instalado en el teléfono, simplemente lo mantienen activado y él les indica cómo sincronizar las carpetas con el Lightroom de la versión móvil, ¿no? Aquí él me indica que la tengo desactivada. Bien, entonces una vez hecho esto, ya tengo mi catálogo inicial, y yo voy a agregar una carpeta. Acá vemos, esto es importante. Estas opciones yo las puedo de algún modo cerrar, ¿ves? Para tener un área mayor de trabajo en estas flechitas. En unos instantes, cuando estemos en la parte de revelar propiamente, ya verán la utilidad de esto, ¿no? Entonces acá en la parte de catálogo, que como ven tengo varias opciones, incluso que puedo subir directamente al Facebook o a Flickr, o a la opción de Behance, que es otra red social. Tengo la opción de carpetas acá. Si yo la despliego, en este caso no me sale nada porque evidentemente no he creado ninguna carpeta dentro de este catálogo que se llama prueba de Lightroom. Vengo acá al signo de más, añadir carpeta, y entonces voy a indicar elegir o crear nueva carpeta, ¿ves? Entonces yo voy a venir a indicarle a Lightroom en dónde están las fotos de la carpeta, de esta carpeta que yo estoy creando acá, a dónde están esas imágenes. Yo la coloqué en una carpetica que se llama prueba TEF, que ustedes van a tener igual, práctica 1, luego van a crear, porque evidentemente la idea es copiar las imágenes al computador de la cámara o del teléfono, crearlas, organizarlas en carpetas. Entonces ustedes van a colocar paseo a la llovizna, paseo familiar, sesión con fulanita, etcétera, etcétera. Van a crear sus carpetas y luego van a indicarle al Lightroom cuál es la carpeta que contiene las imágenes que vas a editar, que vas a revelar. En este caso es prueba TEF. Yo selecciono la carpeta y él va a desplegar esta ventana en donde me va a mostrar las imágenes, ¿ve?, que yo tengo en esta carpeta, de manera que yo pueda de algún modo verificar si efectivamente esa es la carpeta que yo iba a elegir. Si no es así, entonces bueno, simplemente yo debo, porque aquí me muestra, ¿ves?, el árbol de las carpetas de donde yo elegí, ¿no? Si yo quisiera no elegir, no importar a este álbum alguna foto, pues simplemente las remarco de este modo. Si yo quiero importar solamente una foto o dos o tres, bueno, simplemente la hago como indicaba acá, ¿no? En mi caso voy a seleccionar todas las fotos, todas estas fotos que yo tengo acá, y le voy a decir importar. En ese momento, se fijan acá, la barra ya fue bastante rápido, que me muestra la evolución de esta importación. Aquí yo puedo ver las imágenes en una cuadrícula, o puedo verlas una a una y desplazarme por estas opciones acá abajo para mostrar las diferentes fotos, o como decía, simplemente ver
la grilla completa acá de las imágenes, que él, si ustedes se fijan, les muestra un número, que es un número que está en Lightroom, simplemente una manera de organizarnos visualmente la información. No tiene nada que ver con el nombre de la foto como tal. Si ustedes ven acá dice 19, y cuando yo la selecciono él me muestra acá la información como tal de la foto, es decir, el nombre de la foto y la extensión. En este caso es una fotografía JPG, ¿ya? JPG. Acá, por ejemplo, tenemos esta imagen que es .nef, que es el archivo RAW de Nikon. Si yo tuviese alguna otra marca como Canon, Sony, Fuji, etcétera, ellas tienen diferentes extensiones para sus archivos RAW, pero no quiere decir que no sean archivos RAW, ¿ok? Simplemente son las extensiones del fabricante de tu cámara, nada más, ¿ok? No está estandarizado, es un tipo de archivo RAW, pero con una extensión distinta, simplemente. Luego tenemos los archivos JPG. Por ejemplo, a ver, acá, acá tenemos esta es CR2, que es un archivo RAW, pero de Canon, o CR3, etcétera. Ellos tienen diferentes opciones. ¿Ya? Aquí puedo ver, desplazarme por las fotos y los diferentes nombres y extensiones de las fotos. En este caso, por ejemplo, esta es una fotografía JPG, que es un archivo de imagen comprimido, como ya vieron en la guía previa. Pues bien, una vez que yo tengo importado las imágenes que voy a revelar, aquí lo vemos en la carpeta. Yo puedo incluir otra carpeta nueva, por supuesto, posteriormente. Yo voy a venir acá a la opción, a la pestaña de revelar, que es la opción propiamente que me va a permitir, como indicaba, el revelado de las imágenes, de las fotografías, ¿vale? El revelado propiamente de las imágenes. Un sistema apropiado para yo manejar lo que se llama el flujo de trabajo, es decir, la manera en cómo yo manejo el volumen de todas las fotografías que voy a revelar, porque bueno, en este caso son 19, pero normalmente un viaje familiar o una sesión de fotos o una boda, un bautizo, etcétera, cualquier trabajo que estemos editando, el flujo, es decir, la cantidad de imágenes que vamos a revelar o que vamos a tener opción para revelar, evidentemente va a ser muchísimo mayor. Estamos hablando que en una sesión tú puedes hacer 300, 800, dependiendo de cuánto dure la sesión y cuánto dispares tú como tal. Entonces, bueno, es importante esto que llamamos flujo de trabajo, es decir, la manera en cómo yo me conduzco para revelar mis imágenes, ¿no? De eso vamos a hablar posteriormente. En este caso simplemente nos vamos a limitar a las opciones más básicas para ubicarnos dentro del Lightroom, ¿de acuerdo? Acá tenemos la tira de imágenes o el carrete, ¿verdad? Que nos va a permitir desplazarnos por las imágenes que estamos para revelar. Y acá tenemos, que acá fíjense, aquí venimos con la parte importante. Es recomendable, yo siempre sugiero quitar esto por acá, incluso esta parte de la tira, para tener la imagen en un tamaño mayor, de manera tal que podamos ver en detalle nuestra fotografía y podamos trabajar propiamente la imagen con mayor nivel de detalle. ¿Ok? No pasa nada porque acá la tira, el carrete siempre va a estar. Si yo me acerco, simplemente él se activa sin necesidad. Claro, si yo lo puedo volver a hacer visible, ¿sí? Pero si yo me acerco, simplemente él me la muestra de nuevo. Igual con las teclas con las flechas del teclado,
yo me puedo mover entre una imagen y la otra sin ningún problema. Digo, es decir, que el hecho de que esté acá la tira de imágenes o no, pues no nos representa mayor problema a la hora de navegar entre las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, bien, de este lado tenemos entonces la parte ya del revelado como tal, ¿ya? En donde nos muestra algunas opciones básicos, curva de tonos, la parte propiamente de los colores, dividir tono, el detalle, que nos permite corregir de repente enfoque, desenfoque, ¿ya? Y correcciones de lente, que nos permite corregir aberraciones cromáticas si estamos trabajando con lentes grandes angulares, por ejemplo. En fin, varias opciones aquí interesantes. Los efectos para darle, por ejemplo, lo que se llama viñeta, que es un efecto, bueno, interesante, ya, entre otras cosas, y la calibración de la cámara propiamente a los colores. Fundamentalmente vamos a trabajar con la parte del revelado básico. Acá es importante esta área que nos aparece acá, que es el histograma. El histograma es simplemente la representación gráfica de la imagen, ¿de acuerdo? Él nos muestra acá, en el caso de los archivos RAW, como es este caso, acá lo vemos, es un archivo NEF, un archivo RAW. Él nos muestra el ISO que fue utilizado, la distancia focal del lente, es decir, con qué lente utilizamos para realizar esta captura, la apertura y la velocidad, de acuerdo, de captura. Y luego acá entonces nos aparecen otras opciones. Es importante lo siguiente, esto porque es un archivo RAW. Si nos vamos a un archivo JPG, entonces es igual, él nos registra la misma información, aun cuando no vayamos a poder tener la posibilidad de realizar tantos cambios por ser un archivo JPG, un archivo comprimido dentro de la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, ¿no? ISO 100, 50 milímetros, etcétera. Entonces, aquí que muestra, el gráfico que muestra, si ustedes se dan cuenta acá, por ejemplo, esta imagen que está sobreexpuesta, se lanza el gráfico hacia la parte derecha del histograma. Si yo me coloco acá en esta imagen, que es más bien un poco subexpuesta, vemos que nos lanza el gráfico hacia el lado contrario, hacia el lado opuesto, que es la misma imagen básicamente, ¿no? ¿Sí? Con la corrección, digamos, del resultado. Entonces, bueno, el histograma se va a dividir básicamente en 5 áreas: el área de exposición, el área de altas luces y blancos, y sombras y negros. Son las 5 áreas fundamentales. Yo puedo corregir acá mismo directamente, simplemente haciendo clic en un área determinada, en el área que quiero corregir. Yo puedo realizar el movimiento determinado para subir o bajar los niveles, y vemos que acá abajo se movieron esas áreas. Puedo hacerlo directamente por el histograma, como puedo evidentemente hacerlo directamente por estas barras de control que tenemos acá, ¿de acuerdo? Por cualquiera de los lados que lo hagas, va a ser igual, va a ser del mismo modo, va a funcionar, ¿no? Bueno, acá tenemos las opciones: superposición de recorte, el ajuste de recorte, la eliminación de manchas, ojos rojos, filtro graduado, el filtro radial y el pincel de ajuste, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la superposición de recorte me permite enderezar de algún modo el horizonte. Si se fijan, el horizonte estaba inclinado. Yo puedo enderezarlo de distintas maneras. Yo puedo decirle aquí, trazar una línea sobre el horizonte. Este es el horizonte, y él realiza la corrección automáticamente de lo que es la línea del horizonte.
O puedo, por supuesto, recortar la imagen de manera que yo puedo tener un poco más de control sobre la imagen, porque quizás bueno, la captura que realizamos no fue la más apropiada y yo puedo, bueno, corregirlo posteriormente acá en la edición. Si presiono enter, entonces tengo la imagen reencuadrada, ¿no? Es importante que para esto el candadito aparezca cerrado, porque si está abierto, entonces yo voy a realizar un recorte sin proporción, y siempre sugiero que se mantenga y se respete la proporción de las imágenes, de manera que sea lo más real posible con la proporción de la cámara, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces acá manejamos los diferentes balances de blancos, ¿ya? Que yo puedo modificar posteriormente acá, o aquí como se toma, o simplemente mover directamente acá, ¿ya? Según lo que ustedes quieran. Esta es la parte básica, decía. Yo puedo aumentar la claridad. Siempre es importante no abusar de esta opción de la presencia. Vemos que acá marca mucho los bordes o los suaviza, ¿ves? Entonces es bueno no abusar demasiado de él, no abusar demasiado de esto, ¿ya? Entonces, bueno, realizar todos los ajustes que yo considere necesario en cada imagen, ¿ya? Aquí vemos estas guías en los tercios. Vemos cómo el horizonte está inclinado, está caído. Como decía, podemos hacerlo automáticamente, ¿ya? Darle aquí a hecho y ya corrijo el horizonte de manera automática, ¿no? Puedo aumentar la temperatura, ¿ves? Realizar una serie de cambios y lógico, esto te puede permitir alterar la toma completamente y hacer algo, no sé, de fantasía, digamos, ¿no? Todo va a depender de la intención que tengas al realizar tu edición, tu revelado de las imágenes, ¿no? A mí me gusta un poco más el tono más cálido del atardecer propiamente. Ya puedo aumentar acá un poco esto, puedo aumentar, ¿ves? Siempre es bueno no exagerar, no llevarnos a los límites, porque entonces acá ustedes ven cómo se falsea un poco la realidad acá con respecto a esto, y no se ve natural, no se ve limpio. Entonces está bien que suban los ajustes, pero bueno, no tanto, para que de algún modo quede la imagen pues lo más real posible, ¿no? Acá los blancos igual lo puedes subir, los blancos, bajar a los negros, ¿eh? Siempre buscando que la imagen pues se vea lo más balanceada posible. Acá tienes un pequeño truco. Si presionas la tecla Shift o mayúsculas en tu teclado y al mismo tiempo le das doble clic en la palabra blanco y luego en la palabra negro, él te busca un ajuste conforme a lo que hayas colocado acá en las altas luces, las sombras y la exposición. Si ya tú manejaste la exposición, altas luces y sombras, luego puedes hacer el balance de blancos y negros automáticamente, como dije, presionando el Shift o el botón de mayúscula y dando doble clic sobre la palabra blancos. Entonces el cuadra nivela el blanco, y luego repetir esa operación en la palabra negros y él va a moverse acorde a los... Acá está en 0 porque bueno, simplemente se considera que él consideró que de esta manera ya está la imagen balanceada, ¿ya? Si yo por ejemplo modifico acá la sombra y yo repito el shift y el doble clic sobre negro, seguramente él
va a mover, se fijan, al negro automáticamente porque busca balancear la imagen. ¿Ves? Es un pequeño truquito aquí. Entonces lo importante a tener en cuenta acá en estos primeros pasos con el Lightroom es saber que todos los cambios que tú realices acá en el Lightroom, todos los cambios que realices acá no van a modificar el archivo original hasta que tú realices una exportación, hasta que tú exportes estos archivos, que es el revelado propiamente. ¿Ves? Es cuando dices ya este archivo, ya esta fotografía, yo la traté y bueno, listo, está lista para yo poderla llevar a un archivo JPG, no importando si ya yo la captura la hice en JPG o si la hice en RAW. No importa si por ejemplo yo trabajo con el celular o con una cámara compacta que solamente graba archivos JPG, no importa. Yo puedo modificar, digamos, en este caso, este archivo JPG. Puedo modificarlo, subirle el contraste, las sombras para resaltar la diferencia acá con esto. Puedo cambiar el balance de blancos. Ya, subirle acá a esto. Como decía, Shift y Shift. Entonces él me va a permitir, incluso claro, yo puedo luego modificarlo manualmente porque, bueno, porque es de mi gusto, ¿no? Acá en la parte de color yo puedo saturar, digamos, más el azul, el cielo, ¿lo ven? O en la luminancia, subirle más al azul del cielo. Repito, sin exagerar porque ya luego entonces pierde la calidad de la imagen y pierde un poco el sentido. Si ustedes se fijan, esto es un sucio del sensor, y ese sucio del sensor yo lo puedo corregir con esta herramienta. Ustedes en su mouse con la tecla scroll pueden aumentar o disminuir el tamaño de esta opción, o simplemente venirse acá y hacer clic si están trabajando por ejemplo con el pad de la laptop. Yo simplemente selecciono esto y él me va a ubicar una opción similar dentro de la imagen para yo, ¿ves?, corregir ese defecto. Si se fijan, esto acá es una mancha, yo la puedo eliminar de esa manera. ¿Ya? ¿Ven? Estos son manchas, se fijan, son sucios del sensor que tiene el sensor, y yo todo eso lo puedo corregir. ¿Ves? Sucios del sensor, yo puedo corregirlo automáticamente. Lógico que si yo considero que esta opción que él me está sugiriendo no es la más adecuada, yo puedo moverla e indicar otro punto que sea más indicado, porque simplemente es una sugerencia que hace el algoritmo del Lightroom. ¿De acuerdo? Bueno, este sensor estaba bastante sucio, ¿no? Estaba bastante sucio, pero si se dan cuenta, no es nada que no se pueda corregir. ¿Ya? Entonces, la imagen, una vez que yo la tengo procesada, entonces aún siendo una imagen JPG, yo puedo exportarla, por ejemplo, solamente a esa que seleccioné, y ponerle un nombre revelada, o no, vamos a indicarle aquí el mismo nombre, el nombre del archivo, pero colocarle una diferencia acá. ¿Ya? Yo le puedo decir que la coloque en la misma carpeta de la fotografía original para ver la diferencia, que sea un archivo JPG de calidad 100. Aquí yo le puedo bajar la calidad y puedo redimensionar la imagen o exportarla del mismo tamaño. Luego voy a explicar a más detalle esto. Entonces yo le doy a exportar, él me va a aparecer acá el cuadrito de
la barra de progreso, y entonces ya él me va a mostrar que ya exportó. Una vez que ya exporté, yo voy a venir acá, por ejemplo, voy a mostrarles acá la carpeta que es la que venimos trabajando para ver las fotos. Ajá. A ver. Entonces aquí vemos la fotografía original y aquí la revelada, ¿ves? Que son dos archivos distintos. Se fijan, aquí lo actualicé para que se coloquen uno al lado del otro. ¿Ya? ¿Ves? Este es mi JPG original y este es el JPG una vez revelado. Se fijan, entonces si yo no revelo, si ustedes se dan cuenta, yo luego hice algunas modificaciones en otras fotos, por ejemplo en esta, y no se van a ver reflejadas hasta que yo no las exporte. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo cerrar el Lightroom, yo puedo editar, vamos a decir, editar, ¿ven? Ya edité esta y esta otra, y puedo editar por, bueno, me tengo que ir, tengo que hacer una diligencia, lo que sea, y listo. Yo no tengo acá en las opciones, no dice en ningún lado guardar. Yo el Lightroom no trabaja de esa manera. No es necesario que yo le dé control S o control G o alguna opción, algún menú guardar. Ella automáticamente guarda en el Lightroom y no modifica el archivo original hasta que yo no lo exporte esa fotografía y la convierta entonces en un JPG ya procesado. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes tranquilamente procesar, editar, revelar tus fotografías en varias tandas, digamos, en varios días, sin ningún problema, porque los archivos, o vamos a decir, se fue la luz, ¿no? En Venezuela es un tema recurrente, se fue la luz y no salvé, que es típico, estabas haciendo, no sé, la tesis en Word, allí tal, un capítulo, modificando, se va la luz y no grabas. Y bueno, si tienes suerte, el Word te lo recupera, pero si no, entonces no te recupera. En Lightroom no tenemos ese problema porque Lightroom automáticamente siempre guarda los cambios de Lightroom. Insisto, no modifica el archivo original hasta que yo lo exporte. Y una vez que yo lo exporte, yo simplemente, como ustedes pudieron percatarse, me creó otro archivo distinto de los archivos originales. Este es el archivo original que pesa 4 megas, acá lo vemos, y el archivo revelado es un poquito mayor en peso porque claro, tiene otra compresión de colores, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es todo por el día de hoy con respecto a los ajustes más básicos de Lightroom CC.